Hablamos de economía con los huevos de Pascua, pero tenemos que hablar también de la economía de manera global. ¿Por qué? Porque lo que viene sucediendo en los últimos días en nuestro país, este derrumbe que se va dando en el dólar blue, que había superado los 200 pesos, había llegado algo así como a 213 pesos y que ya está en valores del año 2021. Valores que indudablemente preocupan o no preocupan. ¿Puede afectar esto a la economía local? ¿Qué pasa con la guerra Rusia-Ucrania? Si esto puede provocar también una crisis económica a nivel mundial. Bueno, para hablar de todo esto tenemos un especialista, Barbie, ¿no? Martín Simonetta, economista. Aquí te saludamos, Barbie Corbalán, Leo Rossi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Barbie y Leo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Y la primera pregunta que tenemos para hacer, que es justamente la que tenemos en el graph. ¿Qué va a pasar con el dólar blue? Bueno, mira, este mes es un mes de calma habitualmente del dólar blue. Uno piensa en marzo, abril, mayo como meses estacionalmente tranquilos por una cuestión fundamental que es el ingreso del dólar soja, digamos, ¿no? Son los meses tradicionales donde hay mayor ingreso de dólar sojero, hay mayor oferta de dólares en este sentido y habitualmente es la estación del año, digamos, donde hay una cierta calma, ¿no? Por eso es lo que estamos viendo en este momento, además de otros factores como puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario, que podemos charlar si es mejor o peor, pero ha reducido el nivel de incertidumbre de algunos factores. Estaba chequeando justamente hace un año atrás, el dólar blue estaba a 143 pesos. Estamos hablando de una variación del 40-45%, que va muy de la mano con lo que fue la inflación, ¿no? Y para tratar de encontrarle un sentido a esto que vos decías también, Martín, el hecho del estancamiento y de lo que provoca también el ingreso de divisas que terminan siendo inyectadas en el mercado indudablemente. Digo, tenemos que estar pensando entonces en una proyección de que a fin de año probablemente estemos rondando los 300 pesos el dólar blue. La verdad que no podemos hablar de un número exacto nunca en economía. En Argentina puede pasar siempre cualquier cosa. Esto depende de muchos factores, depende de la emisión monetaria, depende de los miedos que perciban los operadores en la economía, depende de otro factor también novedoso que es que el incremento de las tasas de interés que se ha dado en los últimos meses como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué hace la tasa de interés? Hace que la gente deposite más en bancos y vaya menos al dólar, ¿no? Este efecto también tiene consecuencias sobre el blue, ¿no? Y realmente Argentina tiene muchas variables que son... podemos esperarla, pero no podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar. También el contexto global es un contexto distinto a otros años, ¿no? Porque hoy vemos países como Estados Unidos, que tiene una inflación anual cercana al 8%, algo pocas veces visto. No sé, Chile, una inflación cercana al 10%. Otros países como Bolivia y la región que tiene una inflación cercana al 1% también, ¿no? Pero en la mayor parte de los países, si uno mira Europa también, ha habido un incremento importante de la inflación. Los países desarrollados habitualmente tienen una inflación cercana al 2% anual, ¿sí? Que supera, digamos, un 2% anual es más que un mes de Argentina, ¿no? Entre paréntesis. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la inflación del mes de marzo, que rondará el 6% anual, por ejemplo, ¿no? Martín, justamente te quería preguntar eso y es una frase que nos está rebotando en la cabeza de todos los argentinos, la guerra contra la inflación. ¿Qué opinan los economistas al respecto y qué medidas a corto plazo tiene que tomar el gobierno para que el bolsillo de los argentinos esté un poquito más aliviado? Bueno, Argentina antes de la guerra ya tenía una inflación superior al 50% anual. O sea que el problema de Argentina no es la guerra, sino la emisión monetaria de un Estado que gasta más de lo que recauda y la diferencia la compensa con emisión monetaria, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que la guerra puede tener efectos sobre esto todavía. Puede incrementarlo más porque si bien nos favorece en algún sentido la guerra, porque con todas las comillas posibles, ¿no? Nunca una guerra es buena, aclaremos, pero el precio de la soja está en niveles casi récord, cercanos a $600 por tonelada, lo cual es muy bueno para las exportaciones argentinas, pero a la vez ha incrementado el precio de productos que Argentina importa, como es el gas.
Entonces, ahí vemos cómo la guerra tiene efectos, por un lado, positivo para algunos precios internacionales que afectan a la Argentina y negativos para otros insumos claves, como es el tema del gas, ¿no? Que ahora todavía no sabemos bien qué va a pasar en nuestro invierno y cómo vamos a solucionar la provisión de gas, ¿no? Es posible... Martín, Sí. perdón, tratando de entender un poquito lo que Barbie te preguntaba también, bueno, ¿qué medidas se deben tomar? En base a tu respuesta, tengo que entender que la reducción del gasto público es la medida eterna que la Argentina tiene que tomar y que ningún gobierno se anima a llevar adelante, porque cuando estuvo Mauricio Macri habló mucho del gasto público, que se reducían muchos puestos, incluso en el comienzo de su gobierno hubo muchas vacantes que quedaron allí libres, pero que después fueron ocupadas por gente que llegaron desde su sector político. Entonces, nadie se anima a reducir ese gasto público que supuestamente sería la salvación, entre comillas, para reducir la inflación y también para poder nivelar la economía, ¿no? Bueno, claramente es como vos decís, ¿no? Macri en su último año de gobierno también tuvo una inflación superior al 50%. Recordemos que esto también fue así, ¿no? Con lo cual, pero la clave pasa por ahí, ¿no? El diagnóstico es bastante claro, bastante sencillo. Pensemos en la economía de una familia. Vos no podés gastar, si ganás 10.000 pesos por mes, gastar eternamente 15.000. Y el resto, tarjeta, tarjeta, tarjeta. Esto no lo podés hacer, o no podés emitir billetes con tu carita y pagarle al chino con eso. Esto que nosotros no podemos hacer, el Estado lo puede hacer, porque puede obligar a la ciudadanía a manejar una moneda envilecida, una moneda que va perdiendo valor. Y un indicador de esto es que antes nadie nos aceptaba un billete de 500 pesos porque no había cambio. Hoy en día 500 pesos es como 100 de antes, Es ¿no? el Y 100 cambio. de antes... 500 pesos es el Claro. cambio hoy en día. Claro, claro, es así, ¿no? Lamentablemente. Sí, y vamos viendo como uno de 100 pesos es como el viejo billete de 10. Entonces la clave pasa por ahí, como vos muy bien dijiste, los gobiernos que han administrado la economía argentina no se han animado a tocar este tema, que es el tema clave, ¿no? Y lo demás son con todas consecuencias. La guerra de precios suena muy bien, suena muy lindo, los acuerdos de precios, pero sabemos que no sirven para nada y aparte que estamos viendo hoy en día otro factor que es los efectos de la emisión monetaria electoral, ¿no? Que en periodo de elecciones se incrementó la emisión monetaria con estos fines y hoy el efecto se ve a partir de 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿no? De la emisión monetaria. No es que vos emitís, el central emite plata, emite billetes, imprime billetes y al toque se traslada a precios. Esto demora un tiempo y la bomba estalla un poquito después, valga la expresión en este contexto complicado de Ucrania, digamos. Bueno, Martín, Simonetta, te agradecemos la comunicación, ha sido muy claro y seguramente te estaremos molestando en las próximas semanas porque esto siempre va a cambiar. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego.